Amigos, que Dios les bendiga. Soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a domingo 26 de septiembre, 26º domingo del tiempo ordinario. Tomamos el texto del Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 43, versículo 45 y versículos 47 al 48. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más de valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, el texto de este domingo nos pone justamente a Jesús dándonos esas instrucciones para nuestra salvación. San Juan, aquel apóstol que era el menor de los demás, el apóstol más amado, el que se recostaba en el pecho de Jesús, precisamente llega con algo interesante. Hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido. Recordemos que Juan era precisamente y Santiago eran hijos del Zebedeo y Jesús los apodó los Boanerges, los hijos del trueno. ¿Por qué? Porque eran explosivos, su personalidad era efervescente, personas que se alteraban muy rápido. Y aquí lo demuestra Juan, demuestra precisamente ese ímpetu que muchas veces sin pensar y con cierta inmadurez toma algunas decisiones, ese ímpetu de la juventud, característico de un joven. No significa que todos los jóvenes pues tengan cierta inmadurez, no, pero sí una buena parte. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Juan acusa a personas que están obrando en nombre de Dios. Aquí Jesús le llama la atención a Juan, sin darse cuenta Juan. No se lo prohíban, no hay ninguno que haga milagros en mi nombre y luego hable mal de mí. Ahí está. ¿Qué significa? Jesús pide no tener odio, no tener rencor, no tener envidia. ¿Cuántas personas tienen envidia? Y la envidia corrompe el corazón. Así es. La envidia muchas veces nos destroza. Nos lleva a ver mal al prójimo, a señalar, nos lleva a excluir, nos lleva muchas veces a tomar otras acciones que no son correctas, a la violencia. Por eso es importante saber que si Jesús se está manifestando en otra persona, debemos de glorificar el nombre de Dios, porque el Espíritu Santo sigue soplando hoy en toda la gente, donde quiere, cuando quiere, como quiere, con quien quiere, a la hora que quiere. Y ahí está Dios siempre actuando en favor de la humanidad. Claro, vamos a identificar que una persona tiene el Espíritu Santo y que está actuando bajo el dominio de Dios si es una persona de amor, si es una persona que busca el bien, si es una persona de bondad en el corazón, si es una persona que trata de vivir las virtudes del Evangelio, la justicia, la paz, la solidaridad, busca la verdad, por ejemplo, ¿verdad?
Entonces, esto nos deja más tranquilos con respecto a este tema. Hoy también dice hoy Jesús: todo aquel que le dé a beber un vaso de agua, por el hecho de que son de Cristo, no se quedará sin recompensa. Nos damos cuenta que la ofrenda más grande de amor es donarse, donar su propia vida. Jesús iba de camino a Jerusalén para donar su vida. Jesús iba a morir en una cruz. Iba a derramar cada gota de su sangre por nosotros. Es la gran oblación, es lo más sublime que podemos encontrar, el donarse por amor. Así es. Y entonces, hoy que Jesús dice: aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, es decir, aquel que les regale, aquel que les pueda donar, ¿sí? Un vaso de agua. Es como un pequeño gesto también de donación en la vida de cada día. El que no se olvida de estos gestos, como el gesto de un vaso de agua, como acoger al prójimo, como dar un poco de caridad, hacer una obra de misericordia, visitar a un enfermo, como hacer una llamada, como una limosna al que no tiene qué comer, como llevarle una bolsa de víveres a los necesitados y tantos otros gestos que Jesús nos da y nos pide desde el amor. Bueno, eso es donación. Por eso Jesús habla de un vaso de agua, aunque sea algo pequeño, aunque sea algo para otros insignificante, para Jesús cuenta, sí, porque Jesús sabe que también estamos donando algo con amor. Dona tu servicio, dona tu tiempo. Si Dios te ha dado tanto, ¿cómo no le devuelves un poquitito? Es la invitación del Evangelio de este domingo. De igual manera nos dice: al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Veamos qué dice: no ser ocasión de pecado para los sencillos. Sencillos, ¿quiénes son los sencillos? Los humildes, aquellas personas que pertenecen al pueblo de Dios y que son los pequeños, los débiles. Así es. En este caso, pues los niños, por supuesto, ¿verdad? Pero están los enfermos, están aquellos ignorantes en la fe, aquellos que no conocen nada sobre la fe, las viudas, los huérfanos, los migrantes, los encarcelados y cuántas personas más, muchísimas personas que sufren. Son esa gente sencilla. Por eso dice: el que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla, le valdría que le pusieran una piedra de molino al cuello. ¿Cuáles son las piedras de molino? Pues cuando estuve en Tierra Santa, visité Cafarnaúm. Y en Cafarnaúm me encontré unas piedras de molino muy interesante. Encima de una piedra enorme, sí, una piedra que es más grande que una llanta de tractor, es enorme, que pues tiene en su centro, por supuesto, una piedra redonda que tiene en su centro un agujero como tipo una dona, pero en grande, ¿verdad? Entonces, arriba tenía una piedra más que era del tamaño de la llanta de un pequeño camión, como de 3 toneladas, es decir, una llanta un poco grande. Y esa llanta grande también era como una dona que en el centro pues tenía un pequeño agujero, y esa piedra pequeña corría alrededor de la piedra grande para machacar, bien sea uvas y tener líquido, es decir, el vino, o machacar aceitunas y tener el aceite. Para eso servían. Imagínate que te pongan una piedra de esas, una piedra fina, decimos nosotros en Guate, una piedra de esas al cuello y te tiren al mar. Es terrible. Jesús lo que está diciendo, es decir, la condena de aquella persona que haga caer al prójimo será terrible. Es lo que está diciendo, ahogará su alma. ¿Qué significa hacer caer al prójimo? Cuando invitamos a alguien a un vicio, cuando hacemos caer a alguien en pecado, cuando ponemos trampa al prójimo, cuando criticamos a los demás, cuando muchas veces atentamos contra su dignidad, la dignidad del prójimo. Allí, precisamente, estamos siendo ocasión de pecado para la gente sencilla. Y finalmente,
Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Luego, si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Si tu ojo te es ocasión de pecado, arráncatelo. Son los ejemplos que pone Jesús. ¿Qué significa esto? Ser radicales en el Evangelio. Ser radicales a Jesús. Si tomáramos este texto, evidentemente de manera literal, ¿qué pasaría? Pues pasarían muchas cosas adversas, ¿verdad? Así es. Lo que pasa es que hoy Jesús solamente nos está diciendo que tratemos de corresponder al Evangelio. Sí, la persona debe ser radical en su opción por Dios y por el Evangelio. Eso quiere decir. No significa de que tú hayas cometido pecado porque le pegaste una patada a tu papá y entonces tu pie ya cometió pecado, te lo tienes que arrancar. No, si no fuera literalismo, ¿sí? No podemos tomar las cosas al pie de la letra porque no entenderíamos su contexto. Y por eso, ¿qué significa? Que seamos radicales en todo momento. Que le ofrezcamos a Dios nuestra vida y nuestro cuerpo, de tal manera que Él los transforme en algo bueno siempre. Ok, esperamos que el Evangelio de este día nos siga motivando a actuar movidos por la norma del amor, de la justicia, de la misericordia. Bien, que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Feliz día del Señor y hasta mañana.